buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, Parroquia Sagrado Corazón de la ciudad de Lacey, Washington. Estamos contentos, agradecidos con Dios y con todos ustedes que nos permite entrar hoy en este día con la reflexión diaria hasta sus hogares. Hoy jueves 2 de febrero, donde celebramos el Día de la Candelaria o la presentación del Señor. Para la reflexión de este día, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Y comenzamos. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía a mis hermanos al principio, hoy estamos de fiesta, pues hoy estamos celebrando en nuestra iglesia la purificación de la Virgen y la presentación del Señor al templo. Pero también en otra tradición estamos celebrando la fiesta de la Candelaria, que como todos lo relacionarán, hoy es día de comer tamales. Pero, ¿qué es el Día de la Candelaria? Se festeja exactamente 40 días después de la Navidad, es decir, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, y eso es debido que en este día la Virgen se fue al templo para su purificación después del nacimiento del niño Jesús. Y ese día, cuenta la historia, llevó candelas a la iglesia para que las bendijeran. Este era el festejo original. Sin embargo, en la época del virreinato, cuando llegó a México, el Día de la Candelaria coincidió con la temporada de la siembra, que iniciaba el 2 de febrero en México, y así se festejaba con unos exquisitos tamales. Por eso, mis hermanos, aunque sus orígenes del festejo
el día de la Candelaria era un festejo original para la Virgen, pues era cuando una vez más se cumplían exactamente los 40 días después de la Navidad, por lo que la Virgen acudió a la iglesia para su purificación y para dar gracias a Dios por el regalo de que había llegado Jesús a la tierra. Y así, con agradecimiento de que el niño Jesús o que el niño Dios nos trajera luz a todos los corazones de la humanidad. Hoy en la actualidad, el protagonista de esta fiesta es el niño Jesús. Recordemos, mis hermanos, la tradición de muchos hogares mexicanos, que consiste en levantar la figura del niño Dios del pesebre del nacimiento, donde se colocó el 24 de diciembre. Y en compañía de algún padrino o madrina lo vestían de una vestimenta blanca o le ponen un trajecito y prácticamente se viste al niño Dios y lo presentan precisamente el día de la Candelaria, hoy 2 de febrero, al templo para que lo bendigan. Después de eso se van a sus hogares a celebrar con atole y con tamales. Otra de las tradiciones es que si celebraron el 6 de enero la rosca de Reyes y te tocó que te saliera el niño Dios escondido en la rosca, recordemos que es el niño Dios, no es ni el mono ni el muñequito, es el niño Dios. También a estas personas, en vez de deberían de sentirse dichosas de que les haya tocado el niño Dios y así poder pagar el día de la Candelaria con un festejo con tamales y atoles. Así es de que estas son las tradiciones que festejamos hoy, el día de hoy en nuestra iglesia, principalmente relacionados con el día de la Candelaria. Según también nos cuentan mis hermanos, había un anciano, según la historia, llamado Simeón, quien era traductor de la Biblia del hebreo al griego. Él dudó en traducir la palabra virgen, pues creía que lo correcto era poner la palabra mujer. Justo en ese momento recibió una revelación divina en la que el Espíritu Santo le indicaba que no debía cambiar el significado de la Virgen y también que no moriría hasta haber visto al Mesías, el Señor. Pero veamos, mis hermanos, quién es este anciano Simeón que nos habla la palabra de Dios. Pues aquí les acabamos de comentar una tradición que se decía que era un anciano que vivía creyendo en las promesas de Dios. San Lucas nos habla y nos confirma que ese relato es verdadero. Nos dice que Simeón era un hombre que esperaba el día en que Dios atendiera a Israel. Era un hombre piadoso y cumplidor a los ojos de Dios. Como vemos, este hombre, Simeón, era un hombre que esperaba la liberación de su pueblo. Era un judío que, como muchos de tantos judíos, esperaban la llegada del Salvador, que a pesar de sus años no se desalentaba, no se desanimaba, seguía confiando en el Señor, no perdía la esperanza y sobre todo siempre estaba contento de que la promesa que se le había dado de que no moriría sin ver al Mesías del Señor se cumpliría. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender de Simeón hoy en este día. ¿Qué más nos habla San Lucas de este anciano Simeón? Nos dice que el Espíritu Santo estaba en él. Y yo noté una cosa muy importante que nos dice, no solamente estaba en él, sino que el Espíritu Santo lo movía, pues como dice, lo llevó al templo también en ese momento. Entonces el Espíritu Santo estaba moviendo a Simeón a llevar al encuentro para que esa promesa se cumpliera. Lo llevaba en ese momento al templo para conocer al Mesías, al Salvador, al esperado. Por eso, mis hermanos, si el Espíritu Santo estaba con él, lo movía. Él se dejaba conducir, él se dejaba guiar por él. Él estaba atento a las señales o inspiraciones del Espíritu Santo. Simeón conocía la voz de su Dios. Simeón
discernía el mensaje o la palabra de conocimiento que le llegaba a su corazón, la discernía, y así es como Simeón actuaba. También la palabra de Dios nos dice que es un hombre que bendice a Dios, pues manifiesta la presencia de Dios en su vida. Vivía una vez más esperando la promesa. Imaginémonos la promesa que se le había dado a Simeón. No vas a morir antes de haber visto al Mesías del Señor, al Salvador, al que vendrá a liberarnos, al que vendrá a reinar este pueblo. Y yo pienso, me imagino que Simeón pensaría ver un hombre robusto, un hombre fuerte, un rey recio, un rey pues que estuviera a la altura de una persona con presencia, con actitud para gobernar al pueblo de Israel. Pero vemos cómo esta promesa se cumple a los ojos de Simeón, pero es todo lo contrario a lo que él pensaba, pues él se encuentra con un niño indefenso, tal vez con un niño frágil, pero él empieza a manifestar esa presencia de Dios en la vida y comienza a experimentar la verdadera alegría al encontrarse con Jesús el Salvador. Comienza a sentir gozo en su corazón, agradecimiento por Dios que en ese momento cumplía su promesa, y exclamaba delante de toda la gente: Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, pues he visto a el Salvador. Imaginemos, hermanos, esta escena es una escena muy conmovedora para el anciano Simeón. También la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas nos dice que es un hombre que anunciaba a Dios, pues el Espíritu Santo le revela a Simeón que la presencia del niño Jesús en el mundo no va a ser del agrado de todos. Será luz que ilumine a unos y que muestre las cosas tal como son. Alegría para algunos, escándalo para otros. Por eso, mis hermanos, en esta reflexión debemos de aprender del anciano Simeón. ¿Qué podemos aprender o imitar de este anciano? Primero, más que nada, si Dios te ha dado una promesa, tienes que creerla, porque Dios la va a cumplir. No importa el tiempo que Él se tarde. Recordemos que para Dios el tiempo no existe. Pero Simeón nos enseña a creer, a poner nuestra confianza plenamente en Dios, en sus promesas, y que a pesar de todo lo que nos venga en esta vida, a pesar de lo oscuro que sea el sendero por donde caminas, Jesús ha llegado y Él es la luz que ilumina todas las tinieblas. Por eso debemos de aprender de Simeón y creer plenamente que si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Otra de las cosas que debemos de aprender de Simeón es no solamente confiar en el Señor, sino buscar las promesas de Dios, estar en la presencia de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pues a Simeón lo movía, lo guiaba, le hablaba y sobre todo lo instruía. Nosotros podemos, hermanos, imitar a Simeón pidiendo siempre la gracia del Espíritu Santo, estar atento a sus aspiraciones divinas, estar pidiendo el don de discernimiento para saber qué es la voz de tu Dios, el que te está hablando, y dejarnos llevar a donde Él nos lleva, a aventurarnos, a dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos lleve a lugares inimaginables. Así que como el anciano Simeón debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo para así conocer su voz y dejar que Él nos lleve a nuevas aventuras. También debemos de aprender del anciano Simeón a bendecir a Dios, a experimentar ese encuentro con nuestro Señor Jesús como lo experimentó Él, y transformar ese momento en alegría, en gozo, en paz en nuestro corazón, y pedir a Dios la gracia que le concedió en ese momento a Simeón de decir: Señor, ya puedo morir en paz
pues he visto al Salvador. Cuando tú te encuentras con Jesús, lo primero que experimentas en tu corazón es paz, alegría, gozo. Y lo menos que te interesa en ese momento es pensar en la muerte. Y en algún momento, si te llegaras a pensar, es vivir con la promesa de que vamos a ir a la presencia de Dios, a ese Rey que nos invita a pasar una eternidad en las moradas eternas, en la Nueva Jerusalén. Entonces, mi hermano, si tú todavía tienes miedo a morir, pues no te has encontrado con Jesús el Salvador. Pues una de las cosas que nos invita es el conocer, el encuentro personal con Jesús, es querer todo el tiempo estar en su presencia, querer todo el tiempo buscarlo en su palabra, platicar con Él todo el tiempo a través de la oración, ir a los benditos sacramentos para purificarnos en esta vida, para que cuando Él nos llame vayamos contentos a su encuentro, sabiendo que las promesas que Él nos dijo, que nos apartaría un lugar en el reino de su Padre, se cumplirían en ese momento. Por eso tenemos que aprender mucho de este anciano llamado Simeón. Y ya por último, anunciar el Evangelio, mis hermanos. Llevarle la buena nueva a los demás. Ser esa luz que ha llegado a nuestra vida y disipar las tinieblas de otras personas que todavía viven en la oscuridad. Hablar la verdad, anunciar el Evangelio y denunciar el pecado. Y tal vez te vas a encontrar que vas a hacer alegría para muchas personas, pero también vas a hacer escándalo para muchas otras. Por eso debemos de aprender hoy en este día de este anciano llamado Simeón, que San Lucas nos los presenta, para nosotros poder aprender muchas cosas de él. Pidamos a Mamita María, que ella tuvo el encuentro con el anciano Simeón, pidamos que nos alcance la gracia de perseverar como este hombre, para ser justo y para ser cumplidor y piadoso a los ojos de Dios, para que el día que Él nos llame, ir contentos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la reflexión de este día, mis hermanos, que les comparto con alegría en este jueves 2 de febrero. Les deseo un feliz día de la Candelaria a todos ustedes y a sus familias. Que pasen un bendecido día. Hasta pronto.